¿Alguna vez has sentido que llevas una carga tan grande que parece imposible seguir adelante? Que tu dolor es invisible, tus oraciones resuenan en el vacío y la esperanza se pierde en el horizonte. Ese sentimiento de agotamiento, de búsqueda, sin respuestas, es algo que todos enfrentamos en algún momento. Pero, ¿y si te dijera que hay un propósito en todo esto? C.S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos, nos desafía a ver nuestro camino de una forma diferente. Nos invita a confiar en Dios, como alguien que entrega las llaves de su vida al único que conoce todos los caminos. No importa cuán difíciles sean las sendas, Él ve lo que no podemos ver y sabe cómo transformar nuestros momentos más oscuros en fuentes de luz y renovación. Si estás enfrentando dolores profundos o periodos de espera que parecen interminables, este video es para ti. No importa en qué punto de tu camino te encuentres, el mensaje de hoy es un recordatorio poderoso de que Dios ve tu dolor y escucha tu clamor. Vamos a explorar juntos cómo las enseñanzas de C.S. Lewis pueden ayudar a traer claridad en medio de la confusión, fuerza en medio de la debilidad y esperanza, incluso en los momentos más desesperados. A menudo nos preguntamos, ¿será que Dios realmente ve mi dolor? ¿Escucha mi clamor? Estas preguntas son naturales en medio del sufrimiento, pero hoy profundizaremos en sus respuestas. Reflexionaremos sobre lo que significa depender de Dios, confiar en sus planes y encontrar paz en medio de las tormentas. No es un camino fácil, pero es un camino posible. Al final de este video, habrás aprendido a identificar la presencia de Dios en medio de las dificultades y cómo dejar todo en sus manos, confiando en su plan. Descubrirás que la paz y el propósito son resultados directos de esta entrega, incluso cuando no entendemos los motivos del presente. C.S. Lewis dijo, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Ese grito es un llamado para acercarnos a Él, para confiar en que, incluso cuando todo parece perdido, Él está obrando para nuestro bien. El dolor es, sin duda, una de las experiencias humanas más universales y desconcertantes. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos sufrimientos de formas que parecen abrumadoras. Pero C.S. Lewis ofrece una perspectiva que desafía nuestra visión limitada del dolor. Afirma que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el papel del sufrimiento en nuestras vidas. En lugar de verlo como un castigo o un error en el plan divino, Lewis nos invita a considerarlo como un instrumento de transformación. En la Biblia encontramos innumerables historias que ejemplifican esta idea. José, por ejemplo, enfrentó el rechazo de sus hermanos. Fue vendido como esclavo y terminó injustamente en prisión. Durante años experimentó el abandono y la soledad, pero Dios estaba trabajando en silencio, moldeándolo para algo mucho mayor. Al final, José fue elevado a una posición de poder en Egipto y usó su influencia para salvar no solo a su familia, sino a toda una nación del hambre. Sus palabras a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. Son un poderoso recordatorio de que Dios puede transformar incluso las circunstancias más dolorosas en algo redentor. Otro ejemplo significativo es la historia de Lázaro. Cuando Jesús fue informado de que Lázaro estaba enfermo, permaneció donde estaba por 2 días más antes de partir. Para quienes estaban a su alrededor, esa demora parecía cruel, pero Jesús tenía un propósito mayor: demostrar que Él tenía poder incluso sobre la muerte. Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo restauró la vida de su amigo, sino que también fortaleció la fe de aquellos que presenciaron el milagro. Esta historia nos enseña que, muchas veces, el aparente silencio de Dios no es una ausencia, sino una preparación para algo grandioso. El dolor, visto desde la perspectiva divina, es más que una experiencia negativa. Es una oportunidad para acercarnos a Dios y crecer espiritualmente. Sin embargo, esta visión no nos resulta natural. Cuando estamos en medio del sufrimiento, la tendencia es preguntar: ¿por qué me está pasando esto? O ¿dónde está Dios en este momento? Estas son preguntas honestas y comprensibles, pero tal vez la pregunta más transformadora sea:
¿Qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? C.S. Lewis describe el dolor como una especie de escultura divina. Así como un escultor trabaja cuidadosamente en su obra, eliminando las piezas innecesarias y dándole forma hasta alcanzar la perfección, Dios utiliza el sufrimiento para moldearnos a su imagen. Este proceso puede ser doloroso, pero también profundamente redentor. Así como el fuego refina el oro, el sufrimiento purifica nuestro carácter y nos hace más semejantes a Cristo. En la práctica, esto significa que podemos optar por enfrentar el dolor con un corazón abierto, permitiendo que Dios obre en nosotros. Esto no significa minimizar o negar el dolor, sino reconocer que puede tener un propósito mayor. Cuando entregamos nuestras heridas a Dios, Él no solo las sana, sino que las transforma en herramientas para bendecir a otras personas. Piensa en cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que, después de superar grandes dificultades, utilizaron sus experiencias para ayudar a otros a encontrar esperanza y fortaleza. El dolor también nos recuerda nuestra dependencia de Dios. En momentos de sufrimiento, con frecuencia nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son insuficientes. Esta percepción, aunque incómoda, es esencial para una vida de fe. Al reconocer nuestra fragilidad, nos volvemos a Dios con mayor intensidad, buscando en Él la fuerza y el consuelo que no podemos encontrar en nosotros mismos. Por eso, la próxima vez que enfrentes un periodo de sufrimiento, recuerda las palabras de C.S. Lewis. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Este grito no es de juicio o condena, sino un llamado amoroso para que volvamos a Él. Incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, utilizando el dolor para acercarnos a Él y prepararnos para algo mayor. La dependencia de Dios es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. En un mundo que valora la autosuficiencia, aprender a depender de Dios diariamente es un desafío para muchos de nosotros. Sin embargo, C.S. Lewis nos enseña que esta dependencia no es solo una necesidad espiritual, sino también la clave para una vida plena y significativa. Compara nuestra relación con Dios con un automóvil que necesita combustible para funcionar. Sin Dios, nuestras almas quedan estancadas, incapaces de avanzar y alcanzar su verdadero propósito. Jesús nos invita en Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esta invitación nos recuerda que no fuimos creados para llevar solos el peso de la vida. Tratar de enfrentar nuestros desafíos sin Dios es como remar contra la corriente. Es agotador, frustrante y, en última instancia, inútil. Cuando elegimos confiar en Dios, le entregamos nuestras preocupaciones, permitiendo que su paz y su fuerza guíen nuestros pasos. Esa confianza, sin embargo, no ocurre automáticamente. Es un acto diario de entrega y humildad. Proverbios 3:5-6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos desafía a renunciar al control y a reconocer que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Imagina una casa antigua siendo remodelada. A primera vista, podrías esperar solo pequeñas reparaciones, como una nueva pintura o el cambio de algunos muebles. Pero el arquitecto tiene algo mucho mayor en mente. Quiere transformar esa casa en un palacio digno de su morada. Durante el proceso, los cambios pueden parecer confusos e incluso dolorosos. Se derriban paredes, se eliminan estructuras y el espacio familiar puede volverse irreconocible. Pero al final, el resultado es algo mucho más hermoso y funcional de lo que podrías imaginar. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Él no está interesado solo en pequeños ajustes. Desea transformar completamente quienes somos, para que podamos reflejar su gloria. Sin embargo, esa transformación solo es posible cuando aprendemos a depender de Dios diariamente. Es como el maná en el desierto, que debía recogerse cada día para alimentar al pueblo de Israel. De la misma manera, nuestra comunión con Dios debe renovarse continuamente. No podemos vivir de la fe de ayer,
Necesitamos buscar la presencia de Dios cada nuevo día, permitiendo que Él nos sostenga y nos guíe. C.S. Lewis destaca que Dios nunca fuerza su presencia en nuestras vidas. Nos da la libertad de elegir, pero siempre está listo para actuar cuando lo invitamos. Sin embargo, esta invitación requiere una entrega completa. No basta con confiar en Dios solo en momentos de crisis. Necesitamos depender de Él en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que sin Él no podemos lograr nada de valor eterno. Esa dependencia diaria también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades que enfrentamos. Cuando confiamos en Dios, comenzamos a ver nuestros desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, podemos preguntar, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Este cambio de mentalidad nos ayuda a enfrentar las pruebas con más valentía y resiliencia, sabiendo que Dios está en control. Además, la dependencia de Dios nos libra del peso de la ansiedad. Cuando tratamos de cargar nuestras preocupaciones solos, rápidamente nos sentimos abrumados. Pero cuando entregamos esas preocupaciones a Dios, experimentamos la paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esto no significa que todos nuestros problemas desaparecerán instantáneamente, pero significa que no necesitamos enfrentarlos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos en cada paso del camino. Finalmente, confiar en Dios diariamente es una forma de alinear nuestros corazones con su voluntad. Al colocar nuestras vidas en sus manos, permitimos que Él nos use para cumplir sus propósitos. Esta entrega nos libera de nuestras limitaciones y nos capacita para vivir según el plan de Dios, que es infinitamente mayor y mejor de lo que podríamos imaginar. Recuerda las palabras de C.S. Lewis: Dios no nos llamó a ser meramente buenos, sino a ser perfectos. Y Él nos hará perfectos, aunque eso signifique pasar por el sufrimiento. Esa perfección solo puede alcanzarse cuando nos rendimos completamente a Él, confiando en Él no solo en momentos de necesidad, sino cada día de nuestras vidas. La paciencia es una virtud que nos desafía constantemente. Sin embargo, es indispensable para quienes desean caminar con Dios, ya que confiar en el tiempo divino significa renunciar a nuestras expectativas humanas. C.S. Lewis, en su sabiduría, nos recuerda que los retrasos de Dios no son negativas, sino oportunidades de aprendizaje y transformación. Aunque muchas veces el tiempo de Dios no esté alineado con el nuestro, Él siempre actúa con un propósito mayor, y aprender a esperar es una de las formas más poderosas de demostrar fe. En la Biblia, Abraham y Sara son ejemplos vivos de cómo Dios trabaja en el tiempo correcto. Esperaron décadas para que se cumpliera la promesa de tener un hijo. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas, tomaron decisiones precipitadas, como el nacimiento de Ismael, y sufrieron las consecuencias de la impaciencia. Pero al final, Dios cumplió su promesa, e Isaac nació como fruto de la fidelidad divina. La historia de Abraham y Sara nos enseña que Dios no olvida sus promesas. No está limitado por las circunstancias y siempre cumple lo que promete, incluso cuando parece imposible. Otro ejemplo poderoso es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años como siervo y prisionero antes de ser elevado a la posición de gobernador de Egipto. Durante ese tiempo de espera, José fácilmente podría haber desistido o rendirse a la desesperación. Sin embargo, permaneció fiel a Dios, incluso en medio de las adversidades. Al final, comprendió que cada etapa de su camino formaba parte del plan divino para salvar muchas vidas. Esa comprensión se refleja en sus palabras. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. La paciencia, sin embargo, no surge naturalmente. Necesita ser cultivada y desarrollada. Para muchos de nosotros, esperar es sinónimo de inactividad o pérdida de tiempo, pero desde la perspectiva divina, la espera es un periodo de preparación. Así como una semilla necesita tiempo para germinar y crecer antes de dar frutos, Dios utiliza los períodos de espera para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. La espera nunca está vacía.
está llena de oportunidades para crecer en fe, carácter y dependencia de Dios. Uno de los mayores desafíos de la espera es lidiar con el silencio de Dios. Muchas veces interpretamos ese silencio como abandono, pero en realidad es una forma en que Dios nos enseña a confiar en Él. Romanos 8:28 nos asegura que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esta promesa nos da la seguridad de que incluso cuando no vemos ni entendemos, Dios está actuando a nuestro favor. Su silencio no es ausencia, sino una oportunidad para profundizar nuestra fe y aprender a descansar en su soberanía. C.S. Lewis compara la paciencia con la espera de que se complete una obra maestra. Escribe que Dios no nos está moldeando solo para que seamos mejores, sino para que seamos perfectos. Y este proceso requiere tiempo. Así como un escultor trabaja pacientemente en su obra, cuidando cada detalle, Dios nos está transformando para reflejar su gloria. Esta transformación puede ser incómoda e incluso dolorosa, pero el resultado final siempre es para nuestro bien y para su honra. La espera también es una oportunidad para crecer en gratitud. Cuando aprendemos a esperar en Dios, comenzamos a valorar cada pequeño avance y a reconocer su mano en todos los aspectos de nuestra vida. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos difíciles, y nos recuerda que Dios es fiel y digno de nuestra confianza. Otro aspecto importante de la paciencia es aprender a vivir en el presente. Muchas veces estamos tan enfocados en el futuro que olvidamos apreciar lo que Dios está haciendo ahora. La espera nos invita a desacelerar, a prestar atención a las lecciones que Dios nos está enseñando y a confiar en que Él está en control de cada detalle. Por último, la paciencia nos ayuda a alinear nuestras expectativas con los planes de Dios. Al esperar en Dios, comenzamos a entender que sus promesas no son solo para nuestro beneficio, sino para su gloria. Él obra a nuestro favor no solo para bendecirnos, sino para usarnos como instrumentos de su voluntad. Esta perspectiva nos da fuerza para perseverar, incluso cuando la espera parece larga o difícil. Si estás enfrentando un periodo de espera, recuerda que Dios nunca retrasa sus promesas. Él siempre actúa en el tiempo correcto, de acuerdo con su infinita sabiduría. Usa este tiempo para acercarte a Él, para crecer en fe y para prepararte para lo que está por venir. Como dijo C.S. Lewis, los retrasos de Dios no son negativas, sino oportunidades de aprendizaje. En lugar de luchar contra el tiempo de Dios, abrázalo como un regalo. Cada momento de espera es una oportunidad para conocer mejor el corazón de Dios, confiar más profundamente en su bondad y permitir que Él obre en tu vida de maneras que jamás podrías imaginar. Dios nunca nos hace esperar sin propósito. Está moldeándonos, preparándonos y capacitándonos para lo que está por venir. El camino a través del dolor, la dependencia de Dios y la paciencia en el tiempo divino es desafiante, pero profundamente transformador. A lo largo de este video, vimos que el dolor no es un error en el plan de Dios, sino una herramienta que Él usa para moldearnos. C.S. Lewis nos recuerda que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Ese grito es un llamado para volvernos a Él, reconociendo que solo en su presencia encontramos paz, propósito y renovación. La dependencia diaria de Dios es esencial para superar los desafíos de la vida. Así como un automóvil no puede avanzar sin combustible, nuestras almas no pueden prosperar sin la presencia constante de Dios. Él nos invita a confiar plenamente en Él, como está escrito en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta confianza nos libera del peso de intentar controlar todo y nos permite descansar en la certeza de que Dios está al mando. Por último, aprendimos que la paciencia es una virtud que nos moldea y nos prepara para las bendiciones que Dios ha reservado. La espera nunca es fácil, pero es durante estos periodos que nuestra fe se fortalece. Como nos enseñan las historias de Abraham, Sara, José y muchos otros en la Biblia, Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo correcto. Él no nos hace esperar sin propósito. Nos prepara para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Mientras caminamos por la vida,
podemos recordar la promesa de Romanos 8:28. Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esta verdad nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, incluso cuando no entendemos, Dios está actuando a nuestro favor. Él ve nuestro dolor, escucha nuestro clamor y está trabajando constantemente para transformar nuestras vidas. Hoy, eres invitado a tomar una decisión: entregar tus dolores, miedos e incertidumbres en las manos de Dios. Él no solo entiende por lo que estás pasando, sino que también tiene el poder de usar todas las circunstancias para tu bien. Declara en voz alta: Dios siempre está conmigo. Él ve mi dolor, escucha mi clamor y está actuando para mi bien. Dios no quiere solo que sobrevivamos a las dificultades. Él quiere transformarnos. Como dijo C.S. Lewis, Dios quiere transformarnos no solo para hacernos mejores, sino para hacernos perfectos a sus ojos. Permite que Él obre en ti. Confía en su plan y espera con paciencia, sabiendo que Él te está moldeando para algo extraordinario. Confía, entrégate y vive con esperanza. Dios está contigo, siempre. Así, llegamos al final de este viaje de reflexión e inspiración. Hoy exploramos cómo C.S. Lewis y las enseñanzas bíblicas nos ayudan a ver propósito en el dolor, a confiar en la dependencia diaria de Dios y a cultivar paciencia mientras esperamos su tiempo perfecto. Recuerda que Dios no solo ve tu dolor y escucha tu clamor, sino que también está trabajando constantemente para transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento y bendición. Ahora es momento de actuar. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que sepas que necesita esperanza e inspiración. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video y deja tu me gusta si este mensaje tocó tu vida de alguna manera. Queremos escucharte. Escribe en los comentarios lo que más te impactó de este video. ¿Cómo Dios ha hablado a tu corazón en medio de tus luchas? Tu experiencia puede inspirar a otros que están enfrentando desafíos similares. Y no lo olvides, Dios siempre está contigo, guiando cada paso de tu camino. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.